class can only be a 15 hours class. Yes, I love to get to do usually I do the full 30 and I'm like, oh, I don't have enough time. So there's just when you're doing the doctrine of God in general, there's just so much to cover. I So know. and usually in person, everyone's a little more talkative, so that helps too. Absolutely. All right, well, we can go ahead and pick back up. Vamos a retomar, hermanos. So we are finally making it to the gift of tongues. Así que hemos llegado finalmente al don de lenguas. Let's begin with, let me set the stage as we begin this talk. Voy a hacer un preámbulo antes de comenzar este tema. There are three views on the gift of tongues today. Hay tres perspectivas sobre el don de lenguas hoy. Some believe it is still a spiritual gift that is active in the local church. Algunos creen, en primer lugar, que es un don que sigue activo en la iglesia local. Others believe it is a self-induced psychological phenomenon. Otros también creen que es un fenómeno psicológico autoinducido. Others believe that it is the work of demons. Otros creen que es la obra de los demonios. The word tongue in the Greek language is the word glossa. La palabra lengua en griego es glosa. And it literally means language. It doesn't speak of the physical tongue, but a language that is spoken. De hecho, no significa la lengua física del cuerpo, sino un idioma. Now, Paul warns that the gift of tongues can be, the gift of tongues can be counterfeited. Pablo advierte que el don de lenguas puede ser falsificado. He talks in verses 2 and 3 of chapter 12 about how the pagans were led astray to idols that do not speak. Él está hablando aquí en 1 Corintios como los paganos son desviados para adorar ídolos que no hablan. But then he says, no one who speaks in the Spirit of God would ever say Jesus is accursed. Pero luego dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios va a llamar a Jesús anatema. Now, I believe this statement is referring to people who were counterfeiting the gift of tongues in the local church. Y yo creo que esta declaración tiene que ver con personas que estaban falsificando el don de lenguas en la iglesia local. The technical term for tongues, the technical term for speaking in tongues is the term glossolia. La palabra técnica para hablar en lenguas es la palabra glosolalia. This is not a phenomenon that only happens in charismatic or Pentecostal churches. Pero esto no es un fenómeno que ocurre solamente en iglesias carismáticas o pentecostales. The Buddhist religion and the Shintoist religion both have tongue speaking amongst the priests. Las religiones budistas y sintoístas también tienen lenguas que declara el sacerdote. There are many tribal religions in Africa and India in which the leaders of the religion and the people speak in languages that are not their own. Hay muchas religiones tribales y sectas en África donde las personas hablan este tipo de lenguas. Again, this is called glossolia, the technical term for speaking in tongues. Nuevamente, el término técnico para hablar en lenguas es glosolalia. But there is definitely a gift of tongues in the New Testament, and we need to understand it. Pero sin duda alguna hay un don de lenguas en el Nuevo Testamento y debemos entenderlo. The first thing I want to point out is that tongues were known languages. En primer lugar, hay que señalar que estas lenguas eran idiomas conocidos. In Acts chapter 2, we see 16 specific languages that are mentioned as being spoken by the 120. En Hechos capítulo 12 nos mencionan 16 idiomas particulares que estaban hablando estas personas, estos 120. This wasn't just the baptism of the Holy Spirit happening. This was the gospel that was going to be spreading to the nations. Esto no solamente era el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo, esto también era el evangelio que se iba a expandir.
Tongues is not found all throughout the pages of the Bible. Las lenguas no se pueden encontrar a través de todas las páginas de la Biblia. There are only 3 places where we see the gift of tongues in Acts. Solamente hay 3 partes en el libro de Hechos donde podemos ver. Uy, hermano sí, de una vez. Mario, I'm Ya, trying qué to pena. hermano Mario. Gracias. Solamente hay 3 pasajes en la Biblia donde se puede encontrar en el libro de los Hechos las lenguas. Sorry. Okay. I thought I went into a Hillsong church or something. No, don't say that. Don't say that. That was a bad joke. Okay, I won't. Don't I say won't. that. Don't say that. It's that's a preacher joke. That was lame. Okay, was bad. I won't say it. I keep it. Hillsong has a lot of good songs, so I'm being bad. El profesor me dijo que no tradujera eso. All right. Where was I at? I have no idea now. I lost it. There are 3 places in the Bible in the Oh, scripture. thank you. Thank you. I'm glad one of us is paying attention. So, so first off, there are 3 places in the book of Acts where we see speaking in tongues. Solamente hay 3 lugares en el libro de Hechos donde vemos gente hablando en lenguas. We see it in Acts chapter 2 in the Feast of Pentecost. Lo vemos en la fiesta de Pentecostés en Hechos 2. Then we see it in Acts chapter 10 with the story of Cornelius when the gospel spread to Judea. Luego vemos en la historia de Cornelio en Hechos 2 cuando el evangelio llegó a Judea. And then we see it with Paul in Ephesus in Acts chapter 19. Luego lo vemos en Pablo en Éfeso en Hechos 19. The only other place in the New Testament that it is confirmed we see the gift of tongues is 1 Corinthians chapter 12 and 14. El otro lugar en la escritura donde podemos ver mencionado el don de lenguas es en 1 Corintios 12 y 14. It is not mentioned in any of other churches in the New Testament or any other of the letters of the New Testament. No es mencionado en ninguna otra iglesia ni en ninguna otra de las cartas. Mark chapter 16, in some translations of the Bible, also mention the gift of tongues. En algunas traducciones de la Biblia también se menciona el don de lenguas en Marcos 16. However, that passage is a disputed passage, and we don't have time to talk about that point tonight. Sin embargo, ese pasaje es un pasaje que está siendo disputado, pasaje que es discutido y no tenemos tiempo para hablar de eso hoy. If we end up with some time at the end and someone wants to ask about it, that is fine, but we have too much to cover, at least initially. Si nos queda tiempito, podemos hablar de eso al final. Now, the first point I want to make is that the tongues of the book of Acts and the tongues of Corinthians were the same. Lo primero que quiero decir es que las lenguas del libro de Hechos y las lenguas de Corintio son las mismas. There is no evidence that there were a tongues that was found in the period of Acts and a tongues that was in the Corinthian church. The Greek word glossa is used in both passages. No hay evidencia de que haya un tipo de lenguas en Hechos y se esté hablando de otro tipo de lenguas en Corintios, la misma palabra glosas utilizada. In fact, it's interesting how similar the Greek constructions are in Acts chapter 2 and 1 Corinthians 12. Es interesante ver cómo la frase en griego es bastante similar, tanto en Hechos como en Corintios. Literally, it just says they spoke in other languages. Lo que dice principalmente es que hablaban en otros idiomas. So here are a few points to mention about tongues in our remaining time. Así que hablemos de las lenguas, hablemos algunas cosas de las lenguas en nuestro tiempo actual. The first point that should be agreed on by all is not everybody can speak in tongues. Not everybody has the gift of speaking in tongues. En primer lugar, hay que señalar que no todo el mundo tiene el don de lenguas aquí en la escritura. Let's read 1 Corinthians 12, 29 to 31. Dice la Biblia, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Paul here is asking rhetorical questions. Pablo está haciendo aquí preguntas retóricas. Every one of these questions expects a negative answer. Estas preguntas tienen una respuesta negativa. So
when we read this here, we all know and agree that not everybody is a prophet. Not everybody is a teacher. Así que cuando leemos este pasaje, estamos de acuerdo en que no todo el mundo es profeta, no todo el mundo es maestro. Now, some of our charismatic friends claim that every Christian, once they are baptized with the Spirit, should speak in tongues. Pero algunos amigos carismáticos afirman que todos los cristianos cuando son bautizados por el Espíritu deben hablar en lenguas. But this passage is very clear. Not every Christian has this gift. Pero este pasaje es muy claro, no todos los cristianos tienen este don. The expression me pantes in Greek, are all, expects a strong negative answer every time. La expresión me pantes en griego espera una respuesta negativa y fuerte. The second thing I want us to see is that tongues was a lesser gift in the list of gifts that are given. Lo segundo que quiero que notemos es que este don era un don como secundario, un don menor en estas listas. When tongues is mentioned in 1 Corinthians 12 and 14, this gift is always at the end of the list. Cada vez que se menciona este don en estas listas, está al final de la lista. These gifts are given in an order of emphasis. First apostles, but then lastly, various languages. Así que estas listas se dan en orden de énfasis, primero apóstoles y finalmente el don de lenguas, los que hablan otros idiomas. The next thing everyone should agree on is that tongues are a sign gift. Lo segundo en que todos deben estar de acuerdo es que las lenguas son un don milagroso, un don de señal. In fact, the prophet Isaiah said that the gift of tongues would be a sign of judgment on ethnic Israel. De hecho, el profeta Isaías señala que el don de lenguas sería una señal de juicio sobre el Israel étnico. We'll look at that text in just a minute or two. Más adelante veremos ese texto. But for right now, let's read 13, 8 through 10. Vamos a mirar 1 Corintios 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Now, there's an expression that is used here in verse number 8 that says, tongues, they will cease. Aquí en el verso 8 se hace una expresión que dice que las lenguas cesarán. This is in the middle voice in Greek, and many translators feel this means they will stop themselves. Esto está en voz media. Muchos traductores creen que esto significa que las lenguas terminarán ellas mismas. This verb is often translated as to cease or to desist or to be left off. A veces este verbo se traduce como cesar, como morir o dejar o ser puesto afuera. The implication given here is that tongues would not continue until the perfect comes. Lo que se quiere decir aquí es que las lenguas no van a continuar o van a continuar hasta que venga lo perfecto. If the tongues were to continue until the perfect comes, the verb would be in the passive form. Si el verbo quisiera decir, si lo que quisiera decir aquí es que las lenguas van a seguir después de lo perfecto, entonces el verbo estaría en voz pasiva. Instead, it's in the middle voice, indicating they're going to, in the future, stop themselves. Pero en lugar de eso está en voz media, es decir, que en el futuro, en algún momento, van a cesar ellas mismas. The idea is that eventually their usefulness in the local church would be terminated. La idea que se transmite entonces es que ya en un momento futuro en la iglesia no serán necesarias. Let's consider a few statements of Greek scholars far smarter than me. Vamos a considerar 3 afirmaciones de académicos que son mucho más inteligentes que yo. First, A.T. Robertson, please read. A.T. Robertson dice, ellos serán hechos inactivos, inoperativos. Todos estos dones especiales pasarán. Se hará que cesen, harán que ellos mismos cesen o cesarán automáticamente de sí mismos. Now, what is the perfect that is mentioned in 1 Corinthians 13, the perfect that is coming? Nos preguntamos qué es aquello perfecto que viene, que es mencionado aquí en el verso 10. There's a lot of different ideas that have been given.
Hay muchas ideas que se han dado al respecto. The most famous two are either the second coming of Jesus or the completion of the canon of Scripture. Las más famosas son o la segunda venida de Cristo o la completación del canon de la Escritura. Either way, this is saying that tongues will cease before the perfect comes. Sea como sea, aquí el texto dice que las lenguas van a acabar antes de que venga lo perfecto. Listen to the words of W. Robertson Nicole. Escuchemos a W. Robertson Nicole dice, estos dones cesarán, dejarán de existir. Estos dones especiales fueron otorgados de paso y sirvieron a la iglesia caminante. Cada uno de ellos cesó en un determinado punto. Serán hechos a un lado al completar la realización de los objetivos que buscaban. Se detendrán. Una significancia temporal, caducarán y terminarán. And then lastly, the words of C.K. Barrett. Y luego las palabras de C.K. Barrett. Las profecías, las lenguas, o sea, los idiomas y conocimiento, todo lo mejor de las revelaciones parciales de Dios. Ellos tuvieron su lugar, a pesar de que fueron limitados y temporales. So I think everyone can agree that they are the partial, they are not the perfect. Yo creo que todos pueden estar de acuerdo en que estos dones son lo parcial, no son lo perfecto. Of course, our charismatic friends say that tongues will not cease until Jesus returns. Aunque algunos amigos carismáticos creen que las lenguas no van a cesar hasta que Cristo venga. Most cessationists say tongues ceased when the Bible was finished being written. Algunos cesacionistas creen que las lenguas cesaron cuando la Biblia se terminó de escribir. Others suggest that this gift ceased with the death of the apostles. Algunos sugieren que este don cesó con la muerte de los apóstoles. Let's think a little more about the gift before we try to make any kind of conclusions. Vamos a pensar un poquito más antes de sacar conclusiones finales. The gift of tongues was a authenticating sign of an apostle. El don de lenguas era una señal que autenticaba el apostolado de alguien. Let's read 2 Corinthians 12:12. Segunda Corintios 12:12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. These signs were performed in the Corinthian church as well as in the book of Acts, chapter 2, by the apostles. Estas señales fueron llevadas a cabo por los apóstoles en la iglesia de Corinto y también en el libro de los Hechos. We already read Hebrews 2, how many interpret this to say that these signs and wonders only took place in that first generation church. Ya dijimos que muchos académicos creen que de acuerdo a Hebreos, todas estas señales finalizaron en la iglesia de la primera generación. We see a prophecy given by Isaiah in chapter 28 concerning this gift of tongues. Vemos una profecía en Isaías con relación a este don de lenguas. This passage teaches that tongues were a sign gift of judgment to ancient Israel. Este pasaje enseña que este don sería un don que demostraría juicio para el Israel antiguo. If we had time, we would look at Acts chapter 2 and see that Peter says what the people are observing is a fulfillment of Isaiah 28. Si tuviéramos tiempo, nos daríamos cuenta que lo que Pedro dice en Hechos es que lo que la gente está viendo es un cumplimiento de Isaías 28. But for now, let's just read verses 11 to 13. Vamos a leer Isaías. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. So on the day of Pentecost, many Jews from all over the world came and heard the gospel in their own languages because of the gift of tongues. El día de Pentecostés muchos judíos venían de todas partes del mundo a Jerusalén y escucharon el evangelio predicado en su propio idioma debido al don de lenguas. But remember, it was only 3,000 that were saved of the nations that were there in Jerusalem that day. Pero recordemos que de toda esa gente, de todas esas naciones, solo 3,000 fueron salvos.
We know from history that up to 1 million people could have been in Jerusalem during any of the feasts of Israel. Sabemos por historia que pudieron haber habido 1 millón de personas ese día allí. So there were many more Jews who rejected Jesus as Messiah. They rejected that sign of tongues and were under the judgment of God. Así que fueron muchísimos más los que rechazaron a Cristo como el Mesías y fueron juzgados por Dios. And eventually, Jerusalem was judged and destroyed in AD 70 because they rejected Jesus as Messiah. Y eventualmente toda esta gente fue juzgada en la destrucción de Jerusalén en el año 70 por haber rechazado a Cristo como Mesías. We have time. Look at Acts chapter 2 very quickly. I don't have it on the screen, but if you'll turn there. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 2. Tenemos unos minutos para leerlo. Leímos primero Isaías 28. Ahora vamos a leer Hechos 2. So in Acts chapter 2, we see the sermon that Peter gives. Aquí vemos el sermón de Pedro en Hechos 2. He is explaining the tongues that had been spoken to the people. Él está explicando estos idiomas que han sido hablados por los 120. What is amazing in this passage is that his sermon is all scripture from the Old Testament. Algo interesante de este sermón es que todo está basado en palabras del Antiguo Testamento. And so when you read his sermon, you see that the tongues that were spoken were actually scripture. Así que, de hecho, lo que vemos aquí es que las lenguas que se hablaban estaban, de hecho, escritas en la Escritura. These were not like new prophecies that were given. This was the Old Testament being preached and fulfilled in their ears. Eso no eran nuevas palabras, nuevas revelaciones, nuevas profecías. No, lo que estas personas decían eran escrituras del Antiguo Testamento. So in verses 17 to 21, Peter is quoting the book of Joel, chapter 2. En los versos 17 al 21, Pedro está citando Joel 2. And he is saying that there it was Joel's words that were being fulfilled. Está diciendo que aquí se están cumpliendo la profecía de Joel. And then in verses 25 to 28, again, you see a quote from Psalm chapter 16. Y luego, versos 25 al 28, vemos una cita de Salmo 16. And then in verses 34 and 35, he is quoting Psalm 110. Luego, versos 34 y 35, está citando el Salmo 110. So very clearly, we see here that the sermon of Acts 2 was actually scripture, and that the tongues being spoke were the scriptures being preached. Así que podemos ver claramente aquí que el sermón de Pedro estaba basado en la Escritura, en el Antiguo Testamento, y asimismo las lenguas o los idiomas que se hablaron estaban basados en la Escritura. Now, if you turn to 1 Corinthians 14 in your Bible, again, I don't have it on the screen. Vamos a 1 Corintios 14, por favor. We see that Paul mentions this very same passage. Vemos a Pablo mencionando este mismo pasaje. In verse 21 and 22, Paul says, in the law it is written, and then he quotes Isaiah 28. Pablo en el verso 21 de 1 Corintios 14 está citando Isaías 28. Would you read 21 and 22? Dice 1 Corintios 14, 21 y 22. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. So what was happening at Pentecost was a sign of judgment to the unbelieving Jews. Así que lo que pasó en Pentecostés fue una señal de juicio para los judíos incrédulos. Now, we need to have one more point to make. Es necesario que hablemos de un punto más. Let's say that I'm incorrect and that the gift of tongues should be the normal gift for every church on every Lord's Day.
Digamos que yo estoy equivocado y que el don de lenguas debe llevarse a cabo en cada iglesia, en cada domingo. Let's say that we will ignore all the passages we've read so far and go with what the modern charismatic movement teaches. A decir entonces que vamos a ignorar todos los pasajes que hemos leído y vamos a seguirle en la corriente a lo que enseña hoy en día el movimiento carismático. If the tongues of the modern movement are the tongues of the Bible, they would have to follow the rules of the Bible about those tongues. Si estas lenguas de hoy en día son las mismas lenguas de la Biblia, pues deberían seguir entonces las reglas bíblicas. So let's just check a few of these passages and see if any of these are being followed by the modern tongues movement. Revisemos estos pasajes a ver si el movimiento actual sigue estas directrices. Let's start with verse 19 of 1 Corinthians 14. 1 Corintios 14:19 dice, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Paul begins by saying it would be better to speak 5 intelligible words than 10,000 words in another language that people did not understand. Así que de acuerdo a Pablo, es mejor hablar 5 palabras inteligibles que 10,000 que nadie entienda. Yet most churches today, when someone speaks in tongues, they look at that as the ultimate sign of spirituality. Sin embargo, hoy en día muchas iglesias ven las lenguas como la señal más importante de espiritualidad. They would quickly replace the sermon for a bunch of signs of people speaking in tongues. Con rapidez van a reemplazar el sermón para permitir que mucha gente empiece a hablar en lenguas. Let's look at the next rules Paul gives in verses 27 and 28. Miren lo siguiente que dice Pablo. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí, para Dios. So we see in verse 27, only 2 or 3 people could ever be allowed to speak in tongues in a service. Así que en el verso 27 dice que solamente 2 o 3 personas se les debe permitir hablar en cada culto. In the charismatic services I've seen, there's usually 30, 40, 50 people speaking in tongues all at once. Pero he visto en muchas iglesias carismáticas 30, 40, 50 personas hablando a la vez. Secondly, they must speak in an orderly fashion, not all at the same time. Y en segundo lugar, deben hablar por turno, no todos a la vez. Lastly, there must be an interpreter to explain every word that is given from those other languages. Y por último, debe haber un intérprete que diga lo que se está diciendo en esos otros idiomas. If no one can interpret the language, then the person is not allowed to speak these tongues. Si no hay nadie que interprete, pues a la persona no se le debe permitir hablar en lenguas. And yet, all the charismatic services I've seen on the television and I've experienced in person have many, many people speaking in tongues and no interpretation ever given. No obstante, he visto muchas iglesias, incluso en persona, que todo el mundo habla en lenguas a la vez y no hay ninguna interpretación. Now we'll look at verses 33 and 34. Ahora veamos versos 33 y 34. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Very clearly here, the God of the Bible is a God of order. Muy claramente, el Dios de la Biblia es un Dios de orden. There should not be chaos and pandemonium and extreme hype when the gift of tongues was being used. No debe haber caos, ni pandemonio, ni desorden cuando se usa el don de lenguas. In fact, Paul warns in this very chapter, what would unbelievers think if they came into the church and saw that? De hecho, Pablo advierte, ¿qué pensarán los incrédulos si llegan a una iglesia y ven semejante desorden? And then he says that women are not to speak in the church in the same exact expression. Y también continúa diciendo que las mujeres no deben hablar en la iglesia. I think the context here is one of prophecy and speaking in tongues. Creo que el contexto aquí tiene que ver con la profecía y con el hablar en lenguas. And then we can go a little farther at verses 39 and 40. Luego versos 39 y 40. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden.
So clearly, prophecy in the local church should have the priority. Así que la profecía debe tener la prioridad en la iglesia local. And while Paul tells the Corinthians not to forbid speaking in tongues, he tells them how, the order in which it should happen, if it happens. Y vemos aquí que Pablo no prohíbe hablar en lenguas, pero da un orden y unas regulaciones de cómo debe usarse el don. There is not a single command to speak in tongues in the Bible, but there are a few instances where we see it. No hay ninguna ordenanza, ningún mandato en la Biblia para que hablemos en lenguas, pero lo podemos ver en algunas partes de la Biblia. My question is any of the modern day tongues movement look like what we read in these passages? Pregunto, ¿será que algunas de las iglesias del movimiento carismático moderno se parece a lo que hemos leído en las escrituras ahorita? It is also interesting that when you look at church history, there is simply no instances of tongue speaking among Orthodox Christians up until the modern charismatic movement. También es muy interesante que cuando investigan la historia no hay ninguna referencia al hablar en lenguas en las iglesias ortodoxas cristianas hasta el movimiento carismático moderno. In fact, I give you quotes in your syllabus from church fathers like Chrysostom and Augustine, showing that tongues had ceased as a gift in their era. De hecho, les puse citas en su sílabo de padres de la iglesia como Crisóstomo que decían que las lenguas ya habían cesado en su era. I have a lot more to say, but I'm going to stop there for a moment and take questions, because if I keep talking, there will be no room for questions at the end. Voy a parar hasta aquí para dejar espacio para preguntas. Así que, preguntas, hermanos. Don't be shy, because this is your last chance. No sean tímidos, este es su último día. Yeah, people just saying that it's been so clear for them. You've been a good teacher. Oh, well, all glory to God if it has been clear. You have the gift, Pastor. Fue muy, yeah, it was so clear even though you spoke in English. Okay. Yo decía, pastor, yo decía que el único que podía interpretar en la iglesia el pastor Ronald. Si hablaban en inglés, ¿no? He's saying that the one who has the interpretation gift here is Pastor Ronald. Amen. Prophecy and interpretation. He can do both. Pastor, I do have a question. Yes. Yo tengo una pregunta. What does 1 Corinthians 14:2 means? Yeah. So in this ¿Qué passage, qué significa 1 Corintios 14:2? Es mi pregunta para el pastor. so in this text about pursuing love and desiring that which is spiritual, En este pasaje que habla acerca de perseguir el amor y aquello que es espiritual, buscar el amor y aquello que es espiritual. he makes it very clear here that we should desire prophecy, which is giving the word of God. Deja muy claro aquí que nosotros debemos desear la profecía, es decir, la palabra de Dios. But then he contrasts that with a speaking in a tongue, a language. Pero luego hace un contraste entre eso y hablar en lenguas. And he says that in this that in the spirit he even speaks mysteries. Y luego dice que en el espíritu esta persona habla misterios. In verse 4 he says he who speaks in a tongue, a language, edifies himself, El verso 4 dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, whereas he who prophesies edifies the church. mientras que el que profetiza edifica la iglesia. So these are a lot of contrasts that are being found here. Así que lo que encontramos aquí son muchos contrastes. Now in chapter 13, Paul talks about the great gift of love. En el capítulo 13, Pablo habla del gran don del amor. If you could you read 13:1? Yes, sir. 1 Corintios 13:1. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo. Estoy leyendo. Bueno,
la nueva traducción viviente, y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso, un címbalo que resuena. Now, some people have interpreted this passage in 1 Corinthians 14 to think that it is referring to a tongue of angels. Algunos han interpretado estos dos versículos como si se hablara en un lenguaje angelical. They have even suggested that the idea here of this is a secret prayer language that only God and the angels understand. Algunos sugieren que es como una especie de lenguaje secreto de oración que solo Dios y los ángeles pueden entender. I don't think that is at all what is going on in chapter 13, verse 1. Yo no creo que eso es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 13 aquí. We have no evidence that there is a secret language that only the angels and God speak. No hay ninguna evidencia de que exista tal lenguaje secreto que solo los ángeles hablen. I think this is just simply a rhetorical device that Paul is using. He's using very strong, emphatic examples to make a point. Maybe a hyperbole. Hyperbole. Ujú. Yo creo que lo que está Pablo utilizando aquí es una hipérbole, sencillamente. So he begins in verse 1 and says, "You can be a great orator, but without love, you're nothing." Así que lo que Pablo dice aquí, puedes hablar, puedes ser un gran orador y hablar todos los idiomas, pero sin amor no eres nada. He even goes as far in verse 3 to say that you could be a philanthropist, give all your money away, or even a martyr, suffer death for the faith, but without love, you're nothing. Luego continúa, dice, puedes ser un filántropo, puedes ser incluso un mártir, pero si no tienes amor no eres nada. So that's not, I don't think, a good explanation of chapter 14. No creo que sea una buena explicación de capítulo 14. So I think more so when he says that if you speak in an unknown language, you're not speaking unto men. Creo que cuando Pablo dice que si hablas en un idioma desconocido no le hablas a los hombres, It means that when you're speaking in that language, it's not made to the people, to the church at that moment. lo que significa es que cuando hablas en ese idioma no le estás hablando a las personas de esa iglesia en ese momento. He's saying that no one could actually understand him but God. Lo que está diciendo es que nadie lo entiende, el único que lo puede entender es Dios. When only Christians were present and someone spoke in a tongue, a foreign language, there would be no purpose for it in the church. Cuando alguien hablaba en lenguas en la iglesia local y todos eran cristianos, no había ningún propósito para hacerlo porque no había nadie que le entendiera. Tongues was a sign gift. It was a sign of evangelism to unbelievers. Porque las lenguas eran un don de señales para los no creyentes. So under the Spirit, he may be speaking a mysterious thing of grace and the gospel. O sea que posiblemente él estaba hablando algún tipo de misterio de gracia o del evangelio, But it would be unintelligible to most of the people that he was speaking to. pero sería incomprensible para la mayoría de la gente a la cual estaba hablando. I think that is really the heart of what he's saying here in this text. Yo creo que ese es el corazón de lo que Pablo está diciendo en este texto. Thank you, Pastor. Yeah. Any other questions? ¿O más preguntas, hermanos? Yo tenía una pregunta. Digamos que al haber recibido esos dones, nosotros se podría decir que si no hacemos uso de ellos, estamos pecando contra Dios por no usarlos. Could we say that if we have gifts, spiritual gifts, and we don't use them, are we sinning against God? Yeah, well, Paul tells Timothy not to neglect the gift that you have. Bueno, Pablo le dice a Timoteo que no debemos ignorar ni abandonar los dones que él tiene. One of the classic categories of sin is the sin of omission. Una de las categorías clásicas del pecado es el pecado de omisión. There are sins of commission, things we do that we should not do. Hay pecados de comisión, es decir, hacer las cosas que no debemos hacer. And there are sins of omission, when we do things, when we don't do what we should do. Y hay pecados de omisión cuando no hacemos lo que debemos hacer. So I think it could become
a sin, especially when you feel the Holy Spirit leading you to do it, but you don't obey. Así que yo sí creo que puede haber un pecado de omisión acá cuando especialmente sientes que el Espíritu Santo te está impulsando a hacer algo y no lo obedeces. So you have the gift of mercy in the local church, Por ejemplo, tienes el don de misericordia en tu iglesia local and you hear about a family who has a medical crisis and they have a need. y escuchas de una familia que tiene una crisis médica o una necesidad física. And all of a sudden you feel this burden in your soul. I need to help them. I need to go buy groceries for them. Y de un momento a otro sientes la necesidad de ayudarles y de comprarles un mercado, por ejemplo. But then you forget about it, you get busy, you get distracted, and you never do what you felt that burden was. Pero luego te distraes, se te olvida, te ocupas en otras cosas y nunca obedeciste esa carga que Dios puso en ti. That could be a sin if the Holy Spirit was leading you to do that and you disobeyed. Eso puede ser un pecado si es el Espíritu Santo quien te estaba guiando a hacerlo y desobedeciste. Any other questions? ¿Más preguntas? All right. Well, I want to say this. It's been a joy to be with you this week. Quiero decirles que ha sido un gozo compartir con ustedes esta semana. It could only have been better if we were in the same room together. La verdad hubiera sido muchísimo mejor si hubiéramos estado en el mismo salón juntos. I want to thank my translator and pastor, Pastor Ronald and Pastor William, for their help this week. Quiero agradecer a Ronald y al pastor William por toda su ayuda. I want you all to know that I pray that these things have just burned in your heart a greater understanding and love for our God. Quiero decirles que he orado y que seguiré orando para que el Señor siga encendiendo sus corazones, para que le sigan sirviendo. One thing I like to do in this class is look at one of the creeds as we close. Una de las cosas que me gusta hacer al terminar esta clase es leer alguno de los credos. In particular, I would like to look at the Athanasian Creed. Me gusta particularmente el credo de Atanasio. This creed was probably not written by Athanasius, Este credo probablemente no fue escrito por Atanasio, but it is considered one of the ecumenical creeds of the early church. pero es considerado uno de los credos ecuménicos de la iglesia antigua. And it says some beautiful things about the triune God. Pero dice cosas hermosas sobre el Dios Trino. Things that I pray are now very clear to you after being a part of this class. Cosa que yo le pido a Dios que les queden muy claras después de haber sido parte de esta clase. I would like us just to read the first 27 points of the creed. Yo quiero que leamos los primeros 27 puntos de este credo. But I would like to give our translator a break for a little bit. That's okay, Pastor. Well, I was going to say, maybe I was going to ask if one of the students would read the first 12 and then the Okay. second one would read the next. Ok. Me gustaría que de pronto algún estudiante leyera los 12 primeros puntos, luego otro estudiante leyera los siguientes And we'll read through to the 27th point. y luego hasta llegar al punto 27. Muy rápido. Ahí está la hermana Gladys, por favor. Yes. ¿Sí me están escuchando? Sí, Buenas señora. noches. Sí. Dice entonces, el primero, todo aquel que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe católica, universal. El que no guardare esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe católica universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad. ¿Sigo con el cuarto o alguien más sigue con el cuarto? Hasta el 12, mi hermana. Hasta el 12, ok. Dice el cuarto, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Quinto, porque es una persona del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo. Sexto, mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es toda una e igual la gloria,
coeterna la majestad. Séptimo, así como el Padre, así el Hijo, así es Espíritu Santo. 8. Increando es el Padre, increado es el Hijo, increado el Espíritu Santo. 9. Incomprensible es el Padre, incomprensible es el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. 10. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno el Espíritu Santo. 11. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. 12. Como también no son tres incomprensibles ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. And then someone 13 to 23. Gracias, hermana. Alguien que lea del 13 al 23. Yo creo que no es necesario leer los números. Just to 27. ¿Alguien más hasta el 27? 24 al 27. Hay pues un padre, no tres padres, un hijo, no tres hijos, un espíritu, no tres espíritus santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. De manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Amen. So, Pastor William, would you dismiss our class tonight in prayer? Pastor William, ¿podría por favor orar para terminar esta clase? Let's express our gratitude. Let's give thanks to God for the life of Pastor Joshua and for the life of Ronald, who has helped us through this week. Good Father, we come before your presence to close this week in prayer. With a deeply grateful heart for your truth and word. Thank you, Lord, for the opportunity of learning about this doctrine and bringing clarity to our hearts. Thank you for Pastor Walnofer, Pastor Ronald. Please, God, we pray tonight for those brothers and sisters who are suffering from COVID and those brothers and sisters in need in each one of their churches. Please bless the ministries, services, and all the flock you have put in their hands.
grant them, oh Lord, to continue growing in the faith and in the grace. Thank you for each one of these students, Lord. May you be encouraging us every day, oh Lord, to continue studying and learning more about your word. Yours is our glory, and we pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Pastor Joshua, we look forward to seeing you here face to face and would like to invite you for dinner. Amen. Would love that. Yeah, me encantaría, God willing. si Dios quiere. Yes. Amén, amén. Tengo muchos deseos de ir. Sí, esta semana te llamo y te cuento algo especial. Bueno. Muchas gracias. Muchas Pastor gracias. Joshua, thank you. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. All glory to God. Ronald, thank you for all your hard work this week. My blessing. It's a pleasure. It's a blessing. It's, I don't know. I don't it know was how a to joy. describe it. I hope next time maybe we get to do it in person in Medellin, but we'll Ah, see. Yeah. We'll see what the Lord's will is. So Vamos a ver cuál es la voluntad del Señor para la próxima. yes, Muchas gracias a todos. right. Un abrazo. yes. Chao, Dios le Pastor bendiga. Joshua. Dios le bendiga. Chao, Joshua. Pastor Ronald. Buenas noches. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Buenas noches. Bendiciones. Hermano Ronald, muchas gracias. Hasta luego, hermanos. Dios los bendiga. A todos.